Shabbat Shalom, hermanos y amigos. Laila Tov. Hoy, día 11 de septiembre en el calendario gregoriano, en este Shabbat y en directo, comenzamos un nuevo episodio de Shabbat Audio Live. Vuestra ayuda es muy importante y cada grano de ustedes hace una gran diferencia. Pueden suscribirse gratuitamente en nuestro canal o hacerse miembros de ayuda en el nivel que deseen para, de este modo, ir avanzando más rápidamente en el estudio. No olviden que tienen todos los enlaces en la descripción de este directo o en cualquier vídeo de nuestro canal. Recuerden visitar el canal principal de Steadicam Line pulsando sobre nuestro logotipo, el cual le dará acceso a nuestro canal, donde podrán encontrar listas de reproducción ordenadas en series documentales. Y dicho todo esto, y sin más preámbulos, hoy vamos a reflexionar sobre el tema Un Mesías, dos apariciones. ¿Es el Mesías que aparece antes de la destrucción del segundo templo, que sufre y muere, el mismo Mashiach ben David, que deberá aparecer después para completar su rol mesiánico anunciado por los profetas? ¿O es otro Mesías diferente? En realidad, es una pregunta misteriosa que casi raya la ciencia ficción. Pero no es una pregunta nueva, sino que es muy antigua. De hecho, alguien se hizo esta misma pregunta en el primer siglo. Alguien que conoció a Yeshua personalmente y le envió unos discípulos para que le preguntaran directamente a Yeshua: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Mateo 11:3. Al hablar del Mesías, tienen que hacerse esta pregunta y tarde o temprano responderla. Dentro de este contexto, no podemos dejar de mencionar el extraordinario trabajo intelectual que hizo Maimónides, el sefardí, en su ley acerca de los reyes, específicamente acerca del Mesías. El capítulo 11 de la ley de los reyes, la ley número 4, que escribió Maimónides, dice: «Y si se levantara un rey de la casa de David, que estudia y profundiza en la Torá, y se ocupa de la mitzvot, como David su antepasado, de acuerdo a la Torá escrita y oral, y encaminara a todo Israel a transitar en ella y reparar las brechas. Y si él luchará las guerras de Dios, nosotros podemos por convicción considerarlo potencialmente Mashiach. Si él tiene éxito en lo anterior,
reconstruye el templo en su sitio y reúne a la diáspora de Israel. Él es definitivamente Mashiach. Y por lo tanto, perfeccionará al mundo entero para servir a Dios unidos, como está escrito en los profetas. Yo transformaré a las naciones a un lenguaje claro para que invoquen todas el nombre de Dios y les sirvan con un propósito único. Esto es en un texto de Mishneh Torah, porque existen dos. Uno de ellos está censurado por la Iglesia Católica. El que está sin la censura dice así, y citamos: si él no tuviera éxito a este grado o él fuese matado, él no es ciertamente el Redentor prometido por la Torá y debe ser considerado como todos los otros reyes apropiados de la dinastía de David que murieron. Y Hashem no lo estableció sino para probar a muchos, como está escrito: algunos de los sabios tropezarán para purgar, refinar y para clarificar hasta el tiempo designado para el que todavía tiene que venir. Esto es, más o menos, lo que dice la ley número 4 de la Ley de los Reyes de Maimónides en el manuscrito no censurado. Y básicamente afirma que cualquier aspirante a Mesías que muere en el proceso sin concluir su rol mesiánico no puede ser considerado Mashiach ben David. Y por esa razón es que Bar Koshiba, que fue nombrado el Mesías por el Rabí Akiva, cuando murió, ya no fue considerado más el Mesías, porque murió sin cumplir su rol mesiánico. Y por esa razón es que todos los aspirantes a Mesías que vinieron antes y después no son considerados Mesías, porque la muerte los sorprendió en el proceso de establecer la edad mesiánica, pero no lo consiguieron. La pregunta es: ¿por qué entonces, si Yeshua evidentemente no logró completar la edad mesiánica porque fue asesinado, nosotros insistimos que él sigue calificando para ser el Mesías de Israel? Pues porque, a juzgar por la teología de Maimónides, ¿no deberíamos simplemente considerar a Yeshua un gran rabino, un gran maestro, un tzadik, un justo, o alguien que lo intentó pero no lo logró, porque murió y no completó su misión mesiánica? Nosotros insistimos hasta la muerte porque en el caso de Yeshua sucedió algo diferente. ¿Y qué es ese algo diferente? Su resurrección.
Observa que ninguno de los que aparecen en la lista de los fallidos y falsos mesías del pueblo de Israel, después de morir, han resucitado. Todos murieron. Todos volvieron al polvo de la tierra de donde fueron tomados. Y dice la Escritura que cuando un hombre muere, con él mueren sus planes, con él mueren sus pensamientos. Entonces todos los que se han propuesto como Mesías y lo han intentado, al morir se acabaron sus planes. En el caso de Yeshua ocurrió lo mismo. Lo mataron. ¿Qué pasó con sus planes en el momento de su muerte? Que se acabaron. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Por qué seguimos considerando que Yeshua es el Mesías? Pues por la resurrección. La resurrección es lo único que salva a Yeshua en su candidatura como Mesías ben David. Y por eso Pablo dijo: si Yeshua no resucitó, vuestra fe es vana. Primera de Corintios 15:14. Vana es nuestra enseñanza sobre Yeshua, y somos la gente más digna de lástima de todo el mundo si Yeshua no resucitó. Todos nosotros estaríamos perdidos, porque nada de lo que proclamaron los profetas, y ahora nosotros estudiamos, tendría sentido. Apaga y vámonos. Toda la Torá, todas las promesas, todas las esperanzas, caerían en saco roto, serían un cuento chino. Y si Yeshua no resucitó, todas las promesas ya no serían posibles que se cumplieran. ¿Por qué? Porque el escenario histórico dado por los profetas ya pasó. El tiempo de la llegada del Mesías ya pasó. Y si no vino o no lo vieron llegar, el tiempo actual no cumple las expectativas anunciadas por los profetas. Si se puede demostrar que Yeshua no resucitó, entonces está claro que fue un fallido Mesías. Su muerte podría ser interpretada tal vez como expiatoria, pero no más que la de cualquier otro justo de Israel, por cuyos méritos Israel alcanza cierto nivel de misericordia a los ojos de Dios. Como la muerte de Abraham, de Isaac, de Jacob.
porque fue conocido en el judaísmo, desde tiempos inmemoriales, que la muerte de los justos expía por los pecados de su generación, pero ni siquiera esto lo hace Mashiach ben David. Según el modelo de los nazarenos, del cual venimos hablando, el Mesías sufre, muere, es resucitado por Dios, se esconde de nosotros por un tiempo y reaparecerá después en un momento diferente para completar la obra inconclusa de la redención. Ese es el modelo de los nazarenos, y por muy bonito que nos suene, tenemos que ser críticos y preguntarnos: ¿tenemos en la escritura y en la tradición rabínica, y presten mucha atención, tenemos en la escritura y en la tradición rabínica, repetimos, no nazarena, sino en la tradición rabínica talmúdica, tenemos en la escritura por un lado y en la tradición rabínica por otro lado esta idea de un Mesías que muere y Dios después le da la vida, lo levanta de entre los muertos y lo revela más tarde para completar su rol mesiánico como Mesías? Porque aparentemente pareciera que el Talmud niega por todos lados esta exégesis de un Mesías que cumple con dos funciones: Mesías sufriente y Mesías invicto en una misma persona. Lo tenemos en los escritos de los apóstoles, pero ¿eso está sacado de la Torá o de los profetas? ¿Tenemos eso en la escritura? La respuesta es que sí. ¿Tenemos eso en la tradición rabínica? Pues para sorpresa de muchos, la respuesta también es que sí. La categoría de las alusiones es una metodología de exégesis bíblica creada por los maestros de Torá, mediante la cual un texto de las escrituras hebreas, además de su significado simple y literal, contiene una alusión o pista de una verdad que está más allá del texto y que el propio texto sugiere. Existen varios testigos bíblicos, en la escritura y en la tradición, que sostienen la idea de un Mesías que muere, después Dios le da la vida, lo esconde y lo revela más tarde para completar su rol mesiánico. El primer testigo es Moisés. El segundo testigo es Yosef, en Jacob. El tercer testigo es el profeta Jona o Jonás.
El cuarto testigo es el profeta Oseas. El quinto testigo es el Salmo 16, verso 10. El sexto testigo es el profeta Amós, capítulo 9, verso 11. Y el último testigo, el séptimo, es David con el Salmo 21, 4. En todos estos textos se aplica la exégesis de la categoría de las alusiones de las escrituras hebreas. Y estas alusiones indican con una sola voz que el Mesías aparece, muere, es resucitado por Dios, se esconde de nosotros por un tiempo y luego reaparece para completar su misión. Moisés recibió de Dios la oferta de construir cierta cantidad de ciudades refugio. Moisés completó alguna, pero no todas. ¿Por qué no las completó? Porque murió. El hecho de que Moisés no completó la misión que el Eterno le dio relacionado con las ciudades refugio, ¿lo descalifica como un auténtico profeta? ¿Significa que por eso es un falso profeta o un falso redentor? Absolutamente no. ¿Cómo se explica entonces esa falla? Dice el judaísmo que después que Dios lo resucite, aparecerá de nuevo, y entonces completará esa asignación pendiente que fue dada por la sabiduría divina. Observen entonces cómo la resurrección es la clave para que Moisés pueda completar su trabajo y no ser considerado un falso profeta, sino un verdadero profeta. Entonces es lógico que si el Mesías era un profeta como Moisés, entonces podemos asumir que esta experiencia de Moisés es una alusión o una insinuación de donde aprendemos el patrón que seguirá el Mesías, el profeta como Moisés, que Dios levantaría a Israel. Pudiera parecer para algunos que esto es poder de nuestra imaginación, pero están muy lejos de la verdad. Vamos a compartir la opinión de alguien completamente diferente,
y nos referimos al 13º capítulo de un famoso y antiguo libro, Sha'ar, editado finalmente por el rabino Shmuel Vital, hijo del rabino Jaim Vital, que fue el más prominente discípulo del gran místico de Sfat, el Arizal, donde él afirma, y citamos: «Después de que el Mesías llegue, se ocultará en el cielo, como Moisés se escondió en el monte Sinaí, y luego aparecerá de nuevo». De modo que no estamos inventando nada. Simplemente estamos sacando verdades escondidas entre los sabios judíos, los grandes sabios del judaísmo, para probar, aparte del Nuevo Testamento, con pruebas fuera del Nuevo Testamento, la exégesis de los nazarenos. Basado en esto, el Mesías deberá cumplir algunas cosas: morir, ser resucitado por Dios, escondido por un tiempo y reaparecer después para completar la obra asignada. Y eso es lo que explica por qué la categoría de las alusiones es tan importante en la exégesis bíblica y en la exégesis rabínica. Varias fuentes judías antiguas indican con una sola voz que la idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece para concluir su tarea es parte de la teología judía sobre el Mesías, no de la teología cristiana del Mesías. El cristianismo no tiene nada que decir del Mesías porque el cristianismo no conoce absolutamente nada de Mashiach. Todo lo que el cristianismo tiene es cogido del judaísmo. La única religión del mundo que puede hablar del Mesías con propiedad es el judaísmo, por cuanto Mesías es un concepto judío, hebreo en su esencia. El Mesías es el pilar, el fundamento del judaísmo, y por esa razón la única fe que puede hablar con propiedad sobre el Mesías es el judaísmo. El resto copian del judaísmo y la mayoría de las veces lo interpretan mal, como es el caso del cristianismo, que ha malinterpretado absolutamente todo el tema del Mesías. Voy a mostrar fuentes judías antiguas donde este patrón que aparece en la categoría de las alusiones muestra que el Mesías aparece, se esconde y reaparece para concluir su misión mesiánica, y que eso es parte también, para asombro de muchos, de la teología judía sobre el Mesías, y que luego, por cierto, otras religiones adoptaron.
voy a presentar los siguientes testigos judíos. Nuestro primer testigo va a ser Jaim Vital, discípulo de Arizal, el gran místico judío de Sfat. Para ilustrar quién fue Arizal, vamos a mencionar algunas cosas importantísimas, casi una microbiografía de este gran místico judío de Israel, Rabí Isaac Luria, del siglo XVI, muriendo en el año 1572. Es reconocido como el más grande místico de Israel de todos los tiempos. Se conoce como el Ari, un acrónimo sobre el cual los historiadores están debatiendo por qué el Ari, por qué la Aleph, la Resh y la Yod. Hay una escuela que dice que la Aleph es para indicar Elohai Rabbi Isaac. La otra posición es que sea la Aleph de Ashkenazi, el Ashkenazi, el Rabbi Isaac. En todo caso, es poco lo que uno puede decir de este hombre. A los 8 años de edad fue considerado un niño prodigio. Eclipsaba a las mentes más brillantes judías de Jerusalén. Con 8 años de edad, discutía los temas más complejos del Talmud y memorizaba volúmenes enteros. Además, tenía experiencias tan místicas como el rabino Shaul, Pablo de Tarso. El rabino Pablo dijo: sé de un hombre Mesías, el cual hace 14 años, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Segunda de Corintios 12, 1-2. Esa también era una de las características típicas de Arizal, el Ari. Su alma ascendía al tercer cielo y allí se encontraba con los grandes tzadikim. Aprendió Torá de ellos en el Pardés. Otro gran maestro de Israel del siglo pasado, el rabino Kaplan, dice, y citamos: hay un número selecto de individuos que viven en un plano tan alto, por encima del resto de la humanidad, que parecieran ser especies completamente diferentes a nosotros. Y aquí está hablando del tzadik, y en este caso de Arizal. Continúa Kaplan: ellos enseñan, pero nosotros captamos muy poco de lo que nos dicen, y de las pocas migajas que recogemos, podemos construir montañas. ¿Recuerdan a alguien de quien se dijo esto mismo? Aún de las migajas que se caen, los perritos pueden alimentarse. De modo que cuando estamos mencionando esta fuente escrita por el rabino Jaim Vital, el estudiante más destacado del Arizal, no estamos hablando de cualquier nivel de enseñanza, estamos hablando de la flor y nata del judaísmo místico, cuyas enseñanzas y prácticas han tenido y siguen teniendo un tremendo impacto en la conciencia judía moderna. Pues bien, el rabino Jaim Vital
pupilo del Arizal, en su libro llamado «Y los 400 talentos de plata», página 68, afirma lo siguiente y citamos: «Así como encontramos que Moshe Rabenu ascendió al cielo cuerpo y alma y permaneció allá durante 40 días, similarmente el Mesías, con la ayuda del Todopoderoso, tendrá el mérito de alcanzar esa elevada alma. Entonces se dará cuenta de que es el Mesías, aunque nadie más lo sabrá. Este es el secreto al que alude el Zohar. Mashiach será revelado, pero nadie lo percibirá». Estas palabras en la lengua original, cuando se escribió, son muy fuertes. La traducción pierde mucho, pero esta es la mejor traducción. Y repito, cuando dice «así como encontramos que Moshe Rabenu», recuerden que aquí está usando la categoría de las alusiones. Está mostrando que Moisés es una alusión al Mesías. Y lo que dice es que lo que le pasó a Moisés le pasará al Mesías. Y es eso exactamente lo que ya hemos venido enseñando durante estos años. Y dice: «Así como encontramos que Moshe Rabenu ascendió al cielo, cuerpo y alma, y permaneció allá durante 40 días, similarmente el Mesías, con la ayuda del Todopoderoso, tendrá el mérito de alcanzar esa elevada alma. Entonces se dará cuenta de que es el Mesías, aunque nadie más lo sabrá. Este es el secreto». Y hasta aquí la cita. Observen que está hablando de secretos y continúa diciendo: «Este es el secreto al que alude el Zohar. Mashiach será revelado, pero nadie lo percibirá». Más adelante dice: «Poco después, Mashiach estará escondido en cuerpo y alma en ese pilar divino». En el lenguaje místico, cuando se dice pilar divino, es la incubación espiritual de las almas sublimes. Ese es el contexto. Y continúa diciendo, y les leo: «Poco después, Mashiach estará escondido en cuerpo y alma en ese pilar divino, como se explicó anteriormente. Mashiach se levantará luego al cielo, justo como Moshe ascendió al firmamento, y posteriormente volverá y se revelará completamente para que todos lo vean. Todo el pueblo judío lo percibirá y se congregará hacia él». Observen todo lo que dice aquí del Mesías. Primero, sigue el mismo formato de Moshe Rabenu. Segundo, lógicamente, todo esto es una alusión del camino que seguirá el Mesías. Es decir, aparece, muere, resucita, nadie lo percibe, pero después es percibido y concluye su tarea. Observen cómo esta tradición, que nos viene del Ari y que fue preservada por su estudiante Jaime Vital, sigue el mismo patrón del modelo de los nazarenos, los apóstoles. Dice Jaime Vital: «Poco después, Mashiach estará escondido en cuerpo y alma, y en ese pilar divino». Recuerden que el pilar divino es la incubación espiritual. «Mashiach se levantará luego al cielo, justo como Moshe ascendió al firmamento, y posteriormente volverá
y se revelará completamente para que todos lo vean. Todo el pueblo judío lo percibirá y se congregará hacia él. Correrá hacia él. Esto está escrito desde el siglo XVI. Ahora bien, esto no lo van a encontrar en la página web Aish Latino. Ahí no sacan esto. Ahora voy a presentar al segundo testigo, Rashi. Rashi nació en el exilio, en Francia, a mitad del siglo XI, en el año 1040 de nuestra era. Y murió también en Francia, en el exilio, en el año 1105, a la edad de 65 años. Rashi es el acrónimo en hebreo del rabí Shlomo Yitzhaki, y de ahí que se conozca como Rashi. Se le considera el exegeta, el comentarista de la Biblia hebrea más autoritativo. En su comentario, el segundo comentario que él hizo del libro de Daniel, capítulo 12:12, dice lo siguiente, y citamos: El Mashiach se revelará a sí mismo y luego se ocultará. Después se revelará una vez más, como está en el Midrash sobre Ruth y en los poemas del rabino Eliezer Alcali. De esto habla el Talmud. Y está haciendo referencia a un folio del Talmud, conocido, famoso folio, Sanedrín 98b, que dice: de esto habla el Talmud, si el Mashiach viene de entre los muertos, será alguien como Daniel. Observen el orden de la revelación del Mesías propuesto por Rashi. Primera fase, se revela a sí mismo. Segunda fase, se ocultará. Tercera fase, se revelará de nuevo. Evidencia el Midrash Ruth y los poemas del rabino Eliezer Alcali. Para Rashi, el profeta Daniel, el vidente Daniel, fue una figura mesiánica tan importante que, en opinión de Rashi, dijo que si de entre todos los que han muerto él pudiera escoger a alguien para la posición de Mashiach, sería Daniel. En otras palabras, Rashi enseña que en los escritos de Daniel están escondidos los secretos del Mesías, en este orden. Primera fase, se revela a sí mismo. Segunda fase, se oculta. Tercera fase, se revela una vez más. Y eso es exactamente lo que propone el modelo de los judíos nazarenos para identificar al Mesías. Todas estas fuentes que he mostrado son del judaísmo talmúdico. Ni se me ocurrió tomarlas de otra fuente cercana a nosotros, el Nuevo Testamento, porque si la tomamos del Nuevo Testamento,
podrían decirnos que esos son pensamientos circulares. Por eso no estoy mencionando ninguno de los nuestros, los evangelios. Estoy mencionando a propósito a los sabios judíos del judaísmo talmúdico. Estoy mostrando todas las fuentes talmúdicas, no de los nazarenos, sino talmúdicas, y fuentes escondidas para la mayoría de los judíos y no judíos. Fuentes que afirman que el Mesías aparece, se esconde de nosotros y reaparece después. Igual que hizo Yeshua. Y la situación actual requiere que se reduzcan las barreras históricas entre los pueblos, entre las religiones, para que todos puedan ver y comprender, no solo con estas evidencias de apoyo que venimos mostrando, sino porque estas verdades tienen el poder de cambiar el destino caótico hacia el cual avanza el mundo. Lo que estamos tratando de decir es que la revelación del Mashiach ben David no será una fiesta judía exclusiva o privada. La revelación del Mesías es un evento culminante y único en la historia que impactará a toda la humanidad. Gracias a la historia, sabemos y creemos que Yeshua fue apto candidato a ser el Mesías de Israel. Pero me pregunto, ¿cómo se identifica el Mesías? ¿Cómo se describe en la Torá la persona del Mesías? ¿Cómo podemos reconocer al Mesías cuando aparezca o si ya ha aparecido? ¿Cuáles son sus credenciales?
Ha sido un placer compartir con todos ustedes este 15º episodio de Shabbat Audio Live. Si lo desean, les emplazamos dentro de 2 semanas en la siguiente experiencia de Shabbat Audio Live, donde continuaremos con este tema y responderemos a las preguntas finales. Feliz noche, Laila Tov, Shabbat Shalom.